Capítulo 6. El extranjero Albert Camus, parte uno. El domingo me costó mucho despertarme y fue necesario que María me llamara y me sacudiera. No habíamos comido porque queríamos bañarnos temprano. Me sentí completamente vacío y me dolía un poco la cabeza. El cigarro tenía gusto amargo. María se burló de mí porque decía que tenía cara de entierro. Se había puesto un traje de tela blanca y se había soltado los cabellos. Le dije que estaba hermosa y se rió de placer. Al bajar golpeamos la puerta de Raimundo. Nos respondió que bajaba. En la calle por el cansancio y también porque no habíamos abierto las persianas. La claridad del día llenó de sol. Me golpeó como una bofetada. María saltaba de alegría y no se cansaba de decir que era un día magnífico. Me sentí mejor y me di cuenta que tenía hambre. Se lo dije a María, quien me señaló en el bolso de huele donde había puesto las dos mallas de baño y una toalla. Teníamos que esperar y oímos como Raimundo cerraba la puerta. Llevaba pantalones azules y camisa blanca de manga corta, pero se había puesto sombrero de paja, lo que hizo reír a María, y sus antebrazos eran muy blancos del vello oscuro. Yo estaba un poco repugnado, silbaba al bajar y parecía muy contento. Me dijo, salud, viejo amigo, y llamó señorita a María. La víspera habíamos ido a la comisaría y yo había atestiguado que la muchacha había, había engañado a Raimundo. No le costó hasta más que una advertencia. De comprobaron No comprobaron mi afirmación. Delante de la puerta hablamos con Raimundo, luego resolvimos tomar el autobús. La playa no estaba muy lejos, pero así iríamos más rápidamente. Raimundo creía que su amigo se alegraría al vernos llegar temprano. Íbamos a partir cuando Raimundo de golpe me hizo una señal para que mirara enfrente. Vi un grupo de árabes pegados contra el escaparate de la tabaquería. Nos miraban en silencio, pero en su modo ni más ni menos, que si fuéramos piedras o árboles secos. Raimundo me dijo que el segundo a partir de la izquierda era el individuo pareció preocupado. Sin embargo, agregó que la historia ya estaba concluida. María no comprendía muy bien y nos preguntó de qué se trataba. Le dije que eran unos árabes que odiaban a Raimundo. Quiso entonces que partiéramos enseguida. Raimundo siguió río y dijo que era necesario apresurarse. Nos dirigimos a la parada del autobús que estaba un poco más lejos y Raimundo me anunció que los árabes no nos seguían. No nos seguían. Me volví. Estaban siempre en el mismo sitio y miraba con la mirada de indiferencia el lugar que acabamos de dejar. Tomamos el autobús, Raimundo, que parecía completamente aliviado, no cesaba de hacerlo. Bromas a María, me di cuenta de que le gustaba, pero ella casi no le respondía. De vez en cuando me miraba riéndose. Bajábamos a los arrabales de Argel. La playa no quedaba lejos de la parada del autobús, pero tuvimos que cruzar una pequeña meseta que dominaba el mar y que baja luego hacia la playa. Estaba cubierta de piedras amarillentas y de asfoldeos blanquísimos que se destacaban en el azul, ya firme del que ya firme en el cielo. María se entretenía en desahogar las flores golpeándolas con el bolso de hule. Caminamos entre filas de pequeñas casitas de cercos verdes o blancas, algunos hundidas con sus corredores bajo los tamarindos, otras desnudas en medio de la piedras. Desde antes de llegar al borde de la meseta podía verse el mar inmóvil y más lejos un cabo soñoliento y macizo en el agua clara. Un ligero ruido de motor se elevó hasta nosotros, el aire clamó y vimos muy lejos un pequeño barco pescador que avanzaba imperceptiblemente por el mar deslumbrante. María recogió algunos lirios de roca desde la pendiente que bajaba hacia el mar. Vimos que había ya
Había ya bañistas en la playa. El amigo Raimundo vivía en un pequeño cabañuela de madera en el extremo de la playa. La casa estaba asodada a las rocas y el agua bañada de los pilares que los sostenían por el frente. Raimundo nos presentó al amigo, se llamaba Manson. Era un individuo grande de cintura y espalda macizas, con una mujercita recorteta y graciosa de acento parisiense. No dijo enseguida que nos pusiéramos cómodos y que había peces fritos, que había pescado esa misma mañana. Le dije cuánto me gustaba su casa. Me informó que pasaba allí los sábados, los domingos y todos los días de Azucena. Me llevo muy bien con mi mujer, agregó. Precisamente su mujer se reía con María por primera vez. Pensé verdaderamente que iba a casarme. Manson quería bañarse, pero su mujer y el mundo no querían ir. Bajamos los tres y María se arrojó inmediatamente al agua. Manson y yo estábamos un poco, esperamos un poco. Hablaba lentamente y noté que tenía la costumbre de completar todo lo que decía con un y diría más, incluso cuando en el fondo no agregaba nada al sentido de la frase. A propósito de María, me dijo, es deslumbrante y diría más encantadora. No presté más atención a ese tic porque estaba ocupado en gozar del bienestar que me producía el sol. La arena comenzaba a calentar bajo los pies. Contuve aún el deseo de entrar en el agua, pero concluí por decir a Manson, vamos. Me zambullí. Él entró en el agua lentamente y se sumergió cuando perdió pie, perdió pie. Nadaba bastante mal, de manera que le dejé para reunirme con María. El agua estaba fría y me gustaba nadar. Nos alejamos con María y nos sentimos unidos en nuestros movimientos y nuestra satisfacción. Hicimos la plancha mar adentro y sobre mi rostro vuelto hacia el cielo, el sol secaba los últimos velos de agua que me corría hacia la boca. Vimos que Manson regresaba a la playa para tendérsela al sol. De lejos parecía enorme. María quiso que nadáramos juntos. Me puse detrás para tomarla por la cintura. Ella avanzaba abrazadas y yo la ayudaba agitando los pies. El leve ruido del agua removía, nos siguió durante la mañana hasta que sentí fatigado. Entonces dejé a María y volví nadando regularmente y respirando con fuerza. En la playa me tendí boca abajo junto a Manson y apoyé la cara en la arena. Le dije, qué agradable, y él pensaba lo mismo. Poco después vino María, me volví para verla llegar. Estaba completamente viscosa con el agua salada y sujetaba los cabellos hacia atrás. Se tendió lado a lado conmigo y los dos calores de su cuerpo y del sol me adormecieron un poco. María me sacudió y me dijo que Manson había regresado a la casa. Teníamos que almorzar. Me levanté enseguida porque tenía hambre, pero María me dijo que no la había besado desde la mañana. Era cierto, y sin embargo habría querido hacerlo. Ven al agua, me dijo. Corrimos para lanzarnos sobre las primeras olas. Dimos algunas brazadas y ella se pegó contra mí. Sentí sus piernas en torno de las mías y la decía. Cuando volvimos, Manson ya nos estaba llamando. Dije que no, que tenía mucha hambre y que Manson afirmó enseguida que yo le gustaba. El pan estaba sabroso. Devoré mi parte de pescado. Después había carne y papas fritas. Comimos sin hablar. Manson bebía mucho vino y me servía sin descanso. Cuando llegó el café tenía la cabeza un poco pesada y luego fumé mucho. Manson, Raimundo y yo habíamos proyectado pasar juntos el mes de agosto en la playa, con gastos comunes. María nos dijo de golpe, ¿saben qué hora es? Son las 11:30. Quedamos todos asombrados, pero Manson dijo que habíamos comido muy temprano y que era lógico porque la hora de almuerzo.
es la hora en que tiene hambre. No sé por qué aquello hizo reír a María. Creo que había bebido un poco más. Mansos me preguntó entonces si quería pasear con él en la playa. Mi mujer siempre duerme la siesta después de almorzar. A mí no me gusta hacerlo. Tengo que caminar, siempre le digo que es mejor para la salud, pero después de todo tenía derecho a hacerlo. María declaró que se quedaría para ayudar a la señora Manson a lavar la vajilla. La pequeña parisiense dijo que para eso era necesario echar a los hombres. Bajamos los tres. El sol caía casi al plomo sobre la arena y el resplandor en el mar era insoportable. Ya no había nadie en la playa, en las cabañuelas que bordeaban las macetas, suspendidas sobre el mar, se oían ruidos de platos de cubiertos, se respiraban apenas en el calor de tierra que subía desde el suelo. Al principio, Raimundo y Mason hablaron de cosas y personas que yo no conocía. Comprendí que hacía mucho que se conocían y que hasta habían vivido juntos en cierta época. Nos dirigimos hacia el agua y caminamos por la orilla del mar. De vez en cuando una pequeña ola más larga que otra venía a mojar nuestros zapatos de lona. Yo no pensaba en nada porque estaba medio amodorrado, con tanto sol sobre la cabeza desnuda. De pronto, Raimundo dijo a Manson algo que no oí bien, pero al mismo tiempo divisé en el extremo de la playa y muy lejos de nosotros a dos árabes de Albornoz que venían en nuestra dirección. Miré a Raimundo y me dijo, es él. Continuamos caminando. Manson preguntó cómo habrían podido seguirlos hasta allí. Pensé que debía de habernos visto tomar el autobús con el bolso de playa, pero no dijo nada. Los árabes avanzaban lentamente y estaban ya mucho más próximos. Nosotros no habíamos caminado nuestros pasos, pero Raimundo dijo, si hay Gresca, tú Manson tomas al segundo, yo me encargo de mi individuo. Tú, Meursault, si llega otro, es para ti. Dije, sí, y Manson metió las manos en los bolsillos. La arena le calentaba, me parecía roja ahora. Avanzábamos con paso parejo hacia los árabes. La distancia entre nosotros disminuyó regularmente. Cuando estuvimos a algunos pasos unos de otros, a los árabes se detuvieron. Mansos y yo habíamos disminuido el paso. Raimundo fue directamente hacia el individuo, no por oír bien lo que dijo, pero el otro hizo ademán de darle un cabezazo. Raimundo golpeó entonces por primera vez y lo llamó enseguida. Manson fue hacia aquel que se le había designado y golpeó dos veces con toda su fuerza al otro. Se desplomó en el agua con la cara hacia el fondo y quedó algunos segundos así mientras las burbujas rompían en la superficie en torno de su cabeza. Raimundo había golpeado también al mismo tiempo y al otro tenía el rostro ensangrentado. Raimundo se volvió hacia mí y me dijo, vas a ver lo que va a cobrar, le grité. Cuidado, tiene un cuchillo, pero Raimundo tenía ya el brazo abierto y la boca tajiada. Mason dio un salto hacia adelante, pero el otro árabe se había levantado y se había colocado detrás del que estaba armado. No nos atrevimos a movernos, retrocedimos lentamente sin dejar de mirarlos y no de tenernos a raya con el cuchillo. Cuando vieron que tenían bastante campo, huyeron rápidamente mientras nosotros quedábamos clavados bajo el sol y Raimundo se apretaba el brazo que goteaba sangre. Mason dijo inmediatamente que había un médico que pasaba los domingos en la meseta. Raimundo quiso ir enseguida, pero cada vez que hablaba la sangre de la herida le formaba burbujas en la boca. Le sostuvimos y regresamos a la cabañuela lo más pronto posible. Allí Raimundo dijo que las heridas eran superficiales y que podían ir hasta la casa del médico. Se marchó con Mason y me quedé para explicarle a las mujeres lo que había ocurrido. La señora de Mason lloraba y María estaba muy pálida. A mí me molestaba darles explicaciones. Acabé por callarme y fumé mirando el mar hacia la 1:30. Raimundo regresó con Mason. Tenía el brazo vendado y una esta.
y un esparadrapo en el rincón de la boca. El médico le había dicho que no era nada, pero Raimundo tenía un aspecto muy sombrío. Más, Mason trató de hacerlo reír, pero no hablaba más. Cuando dijo que bajaba a la playa, le pregunté a dónde iba. Me respondió que quería tomar aire. Mason y yo dijimos que íbamos a acompañarle. Entonces, momento en cólera y nos insultó. Mason declaró que no había que contraírle, pero de todos modos le seguí. Caminamos mucho tiempo por la playa. El sol estaba ahora abrasador. Se rompían pedazos sobre la arena y sobre el mar. Tuve la impresión de que Raimundo sabía a dónde iba, pero sin duda era una falsa impresión en el extremo de la playa. Llegamos al fin a un pequeño manantial que corría por la arena hacia el mar. Detrás de una gran roca, allí encontramos a los dos árabes. Estaban acostados con los grasientos albornoces. Parecían eternamente tranquilos y casi apaciguados. Nuestra llegada no cambió nada. El que había herido a Raimundo le miraba sin decir nada. El otro soplaba una cañita y mirándonos recojo, reojo. Repetía sin cesar las tres notas que sacaba del instrumento. Durante todo este tiempo no hubo otra cosa más que el sol y el silencio con el leve ruido del manantial y las tres notas. Luego Raimundo echó mano al revólver del bolsillo, pero el otro no se motivó y continuaron mirándose. Noté que el que tocaba la flauta tenía los dedos de los pies muy separados, sin quitar los ojos de su adversario. Raimundo me preguntó, ¿lo tumbo? Pensé que si le decía que no, se excitaría y seguramente tiraría. Me limité a decirle, todavía no te he hablado. Sería feo tirarle así. En medio del silencio y del calor se oyó aún el leve ruido del agua y de la flauta. Luego Raimundo dijo, entonces voy a insultarlo y cuando conteste lo tumbaré. Le respondí, así es, pero si no saca el cuchillo, no puedes tirar. El mundo comenzó a excitarse un poco, el otro tocaba siempre y los dos observaban cada movimiento de Raimundo. No, dije a Raimundo, tómalo de hombre a hombre y dame el revólver. Si el otro interviene o saca el cuchillo, yo lo tumbaré. Cuando Raimundo me dio el revólver, el sol les balaba encima. Sin embargo, quedamos aún inmóviles, como si todo se hubiera vuelto a cerrar en torno de nosotros. Nos mirábamos sin bajar los ojos y todo se detenía. Aquí, entre el mar, la arena y el sol, el doble silencio de la flauta y del agua, pensé en ese momento que se podía tirar o no tirar y que lo mismo daba, pero bruscamente los árabes se deslizaron, retrocediendo y desaparecieron detrás de la roca. Raimundo y yo volvimos entonces sobre nuestros pasos. Parecían mejor. Ya habló del autobús de regreso. Le acompañé hasta la cabañuela y mientras trepaba por la escalera de madera quedé delante del primer peldaño, como la cabeza resonante del sol desanimado. El esfuerzo que era necesario hacer para subir al piso de madera y hablar otra vez con las mujeres, pero el calor era tal que me resultaba penoso. También permanecí inmóvil bajo la enseguidora lluvia que me caía del cielo. Quedar aquí o partir lo mismo daba. Al cabo de un momento volví hacia la playa y me puse a caminar. Persistía el mismo resplandor rojo sobre la arena. El mar jadeaba con la respiración rápida y ahogada de las olas pequeñas. Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente se me hinchaba. Bajo el sol todo aquel color pesaba sobre mí y se oponía a mi avance. Cada vez que sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos del pantalón, me ponía tenso, todo entero para vencer al sol y a la opaca embriaguez que se derramaba sobre mí. Las mandíbulas se me crispaban ante cada espada de luz.
Surgía de la arena, de la conchilla blanqueada. Hoy un fragmento de vidrio. Caminé largo tiempo. Veía desde lejos a la pequeña masa oscura de la roca rodeada de un halo, deslumbrante por la luz y el polvo del mar. Pensaba en el fresco manantial que nacía detrás de la roca. Tenía deseos de oír de nuevo el murmullo del agua, deseos de huir del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer, deseos, en fin, de alcanzar las sombras y su reposo. Pero cuando estuve más cerca, vi que el individuo de Raimundo había vuelto. Estaba solo, reposaba sobre la espalda con las manos bajo la nuca, al frente en la sombra de la roca, todo el cuerpo al sol, el albornoz humeado en el calor. Quedé un poco sorprendido. Para mí era un asunto concluido y había llegado allí sin pensarlo. No bien me vio, se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo. Yo naturalmente empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta y entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Estaba bastante lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba su mirada por instantes entre los parpadeos entornados, pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos. En el aire inflamado, en el ruido de las olas, parecía aún más perezoso. Más inmóvil que a mediodía, era el mismo sol a la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí. Hacía ya 2 horas que el día no avanzaba, 2 horas que había echado el ancla en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío y hubo de adivinar de recojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido, pero toda una playa vibrante del sol apretábase detrás de mí de algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió, a pesar de todo estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizás por el efecto de la sombra sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonarse en las cejas. Era el mismo sol del día en el que había enterrado a mamá, y como entonces sobre todo me dolían la frente y todas las venas juntas bajo la piel, impelido por este ardor que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a liberarme del sol, soplándome un paso, pero di un paso, un solo paso hacia adelante, y esta vez sin levantarse. El árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz inyectó en el acero y era como una larga hoja centellante que me alcanzaba en la frente. En el mismo instante, el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esta cortina de la y el sal. No sentía más que los cimbalos del sol sobre la frente, e indiscutiblemente la refulgente lámina surgía del cuchillo, siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo expreso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo se dio toque, el vientre pulido de la culata y allí con el ruido seco y ensordecedor todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como 4 breves golpes que daban la puerta de la desgracia.